Escucha esto con temor y temblor. Si te quedas hasta el final de este video, vas a recibir una promesa que podría marcar el principio del fin de tu angustia. Pero si te vas antes, podrías estar rechazando la herramienta exacta que Dios quería usar para romper lo que te está matando en silencio. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que este video no es un mensaje más, es una cita divina que el cielo preparó para ti en el momento justo. Muchos piden que Dios hable, muchos claman por señales, muchos suplican que el cielo se manifieste, pero cuando la respuesta llega, no todos tienen la fe, la humildad y la valentía de quedarse hasta el final para recibirla completa. Tú hoy tienes esa oportunidad, y si la dejas pasar, sabrás en lo profundo que le diste la espalda a una palabra que podría haber roto tus cadenas. Ahora dime con honestidad, ¿alguna vez sentiste que todo iba bien por fuera, pero que por dentro te estabas apagando poco a poco? Que nadie lo notaba, pero tu alma gritaba en silencio, que querías tener fe, pero la angustia era más fuerte que tus oraciones. Eso no es una etapa cualquiera. Eso no es algo que se resuelve durmiendo o ignorando. Eso es una guerra espiritual. Y lo que estás sintiendo es un espíritu de angustia que quiere ahogarte antes de que descubras lo que Dios tiene para ti. Pero escúchame con atención. ¿Y si te dijera que hoy Dios quiere enseñarte cómo romper eso desde la raíz? ¿Y si te dijera que hay una estrategia bíblica, real, ungida, diseñada para restaurar tu mente, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, y que está aquí, en este mensaje? La angustia no se alivia con frases bonitas, se rompe con revelación, se vence con verdad, se desintegra con luz. Y eso es lo que Dios ha preparado para ti hoy. Vamos a hablar de lo que realmente es la angustia, según la palabra. Vamos a descubrir cómo incluso Jesús la enfrentó y la venció. Y vas a recibir pasos prácticos, espirituales y proféticos para cerrarle la puerta para siempre. Pero si te vas antes, estarás dejando tu alma abierta al enemigo. Estarás saliendo del quirófano antes de terminar la cirugía. Estarás rechazando el pan justo cuando Dios decidió servirlo. Quédate, no por mí, quédate por ti, quédate por tu alma, quédate por lo que Dios quiere hacer contigo en este momento. Escribe en los comentarios esta frase profética: hoy rompo con la angustia en el nombre de Jesús. Eso no es solo un comentario, es una señal, una bandera, un grito espiritual de liberación. Dale me gusta ahora. Haz que esta palabra llegue a más personas que, como tú, están peleando batallas en silencio. Y suscríbete. Este canal es un altar, una llama que Dios está usando para sostener a los que ya no tienen fuerzas para caminar solos. Y escúchame una vez más. La penúltima parte de este mensaje tiene una llave espiritual escondida. Una palabra que podría romper un ciclo de años en tu vida. Si sales antes, la pierdes. Y el enemigo quiere que lo hagas. No le des ese gusto. Quédate, recibe y deja que el Espíritu Santo haga su obra completa en ti. Ahora sí, comencemos este viaje profundo. Prepárate para aprender cómo Dios enseña a romper la angustia y cómo tú puedes empezar a vivir libre desde hoy. Getsemaní, el lugar donde Jesús venció la angustia antes de vencer la cruz. Mateo 26, 36, 39. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró
sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La angustia no es solo una emoción pasajera. En la Biblia, la angustia es una opresión interna que toca el alma en su nivel más profundo. Y lo más impactante es esto: Jesús la sintió, Jesús la vivió, Jesús la enfrentó y la venció. Muchos creen que Getsemaní fue el comienzo de la cruz. Pero la verdad es que Getsemaní fue la verdadera batalla. Fue en ese jardín oscuro, no frente al Sanedrín ni en el Gólgota, donde Jesús libró la guerra más intensa de su vida, la guerra contra la angustia. La palabra griega usada en el texto es lupeo, que indica no solo tristeza, sino una presión emocional tan fuerte que puede llevar a la muerte. Jesús mismo lo dice: mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Has sentido algo así? Una tristeza tan profunda que te quita el aire, una opresión tan densa que no sabes si llorar, gritar o huir, una presión en el pecho que no tiene nombre, pero que consume tu energía, tu fe, tu esperanza. Eso es angustia. Y Jesús la sintió. ¿Por qué? Porque quería enseñarte algo. Jesús no necesitaba sufrir angustia. Pudo haber ido a la cruz con fuerza sobrenatural, sin mostrar vulnerabilidad alguna. Pero Él decidió sentir todo lo que tú sentirías para poder enseñarte cómo vencer. Y aquí viene la primera clave espiritual. La angustia solo se rompe cuando te postras con honestidad delante del Padre. Jesús no se puso fuerte, no fingió fe, no dijo todo está bien, no citó versículos como escudo. Él se postró, Él confesó, Él lloró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esas no son palabras de alguien frío o calculador. Son palabras de un hijo que está siendo triturado emocionalmente, pero que aún así no corre, sino que se queda orando. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar donde se exprimían olivas hasta sacarles su esencia. Y Jesús fue exprimido allí, no por el Padre, sino por el peso del llamado, del futuro, de la cruz. ¿Y qué hizo Él? Se quedó, oró, se postró, fue honesto. Aquí está una verdad que necesitas escuchar. La angustia se fortalece cuando finges, pero empieza a romperse cuando te postras. Jesús nos mostró que ser vulnerable no es falta de fe, es el camino hacia la sanidad del alma. Muchos creyentes no vencen la angustia porque quieren aguantar, porque creen que si muestran debilidad, están decepcionando a Dios, porque piensan que admitir dolor es igual a perder la batalla. Pero Jesús, que nunca pecó, admitió su dolor, y eso no lo debilitó, lo fortaleció, porque cuando lo dijo, el cielo comenzó a sostenerlo. Lucas 22:43 lo confirma. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¡Qué revelación tan poderosa! El cielo no responde a la apariencia. El cielo responde a la sinceridad. ¿Quieres romper la angustia? Deja de fingir que estás bien. Haz como Jesús. Aísla tu alma. Habla con el Padre. Nómbrale tu dolor. No pongas filtros espirituales a tu oración. Dile lo que realmente sientes y luego ríndete. Porque aquí viene la segunda clave de este pasaje. La angustia solo se disuelve cuando decides rendir tu voluntad a la del Padre. Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, justo ahí, comenzó su victoria. No fue cuando resucitó, no fue cuando venció la muerte, fue cuando rindió su alma. Ahí la angustia perdió fuerza, ahí el alma se alinea con el cielo, ahí el espíritu comienza a dominar sobre las emociones. Jesús nos enseñó que no se rompe la angustia luchando contra ella, sino rindiendo el corazón a la voluntad del Padre. ¿Y tú?
¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás listo para dejar de luchar con tus fuerzas y postrarte como Él lo hizo? Hoy el Espíritu Santo te dice, tu Getsemaní no es tu fin, es tu umbral. Es el lugar donde decides si serás esclavo del alma o hijo obediente que camina hacia la victoria. Levántate del lugar de la queja. Entra en el lugar de la rendición. Haz esta oración ahora mismo. Padre, mi alma está cansada, pero no quiero huir, no quiero esconder lo que siento. Hoy me postro, hoy hablo, hoy me rindo. Haz tu voluntad en mí y fortaléceme como fortaleciste a Jesús. Amén. Escribe ahora en los comentarios como acto de guerra espiritual. Hoy me postro como Jesús en Getsemaní, sin miedo, sin máscaras. No estás solo, no estás roto, no estás al final. Estás en el principio de tu liberación. Hoy, como Jesús, puedes comenzar a romper la angustia, postrándote con sinceridad. Cuando el alma grita, como David rompió la angustia clamando desde el abismo, Salmo 131:2. Desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Hay momentos en la vida en los que el alma no canta, no predica, no proclama, solo clama. No hay energía para discursos, no hay fuerzas para oraciones largas, no hay ánimo para levantar los brazos. Solo queda un susurro entrecortado, un grito silencioso, un gemido desde el fondo de un pozo emocional que parece no tener salida. Eso es angustia. Y en esos momentos, el salmista David no buscó esconder su dolor. No trató de parecer fuerte, no compuso poesía optimista, clamó, pero no desde la superficie, no desde el ritual, desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Aquí está la clave que puede cambiar tu noche, tu vida y tu relación. Con Dios. Dios no responde oraciones bonitas. Dios responde oraciones verdaderas. Hay una diferencia entre hablarle a Dios con el corazón y hablarle con lo que creemos que Él quiere oír. David se quitó la máscara. David no disfrazó su angustia. David no maquilló su dolor, simplemente clamó, y ese clamor rompió el silencio espiritual. Ese clamor activó los oídos de Dios. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. David no dudaba de que Dios escuchaba, pero necesitaba ser escuchado con urgencia. La angustia no espera, no es paciente, no es educada. La angustia ruge. Y si no la llevas al altar, terminará devorando tu fe. Por eso David no la reprimió, él clamó, y tú necesitas hacer lo mismo. Hoy el Espíritu Santo te dice, no calles lo que debe ser llorado ante mi presencia. Tu alma no fue diseñada para contener, fue diseñada para fluir. Y cada vez que reprimes tus lágrimas por orgullo espiritual, estás reteniendo también la sanidad que Dios quiere darte. El clamor no es una muestra de debilidad, es una muestra de vida, porque solo clama el que aún cree. Solo clama el que aún espera. Solo clama el que, aún desde el fondo, cree que hay un oído en el cielo que no ha dejado de escuchar. Escucha esto. La angustia se instala donde el silencio se vuelve normal, pero se rompe cuando el alma se atreve a clamar otra vez. David no dijo, desde la cumbre te alabo. Dijo, desde lo profundo te clamo. Eso nos enseña algo poderoso. Dios no se impresiona por tu posición, se mueve por tu quebranto. Dios no responde a tu imagen espiritual, responde a tu clamor sincero. Tú puedes estar en lo más hondo, puedes haber tocado fondo emocionalmente, pero Dios puede hacer eco en lo profundo. Y desde allí comenzar tu rescate. Muchos quieren que Dios actúe sin clamar, pero el cielo se activa con el sonido del quebrantamiento. No con frases perfectas, no con liturgias largas, con un
Dios, ayúdame, lleno de alma. Hoy quiero desafiarte a hacer eso. Haz una pausa ahora mismo. Cierra tus ojos y clama, no desde la cabeza, no desde la lengua, desde lo más profundo del alma. Dile, Dios, desde mi angustia te clamo. Desde lo más hondo de mí necesito que me escuches. No tengo palabras perfectas, no tengo fuerzas, pero tengo una súplica real. Sálvame de mí mismo. Libérame del peso invisible. Rompe esta angustia en el nombre de Jesús. Y mientras clamas, algo comienza a ceder en el mundo espiritual. El enemigo no resiste un alma que clama, porque sabe que el clamor atrae la presencia del Dios vivo. Escribe en los comentarios si esta palabra está rompiendo algo dentro de ti. Desde lo profundo clamo y Dios me escucha. Escríbelo como quien arroja una piedra en el agua para romper la superficie. Escríbelo como quien no se queda en silencio nunca más. Y si conoces a alguien que está ahogándose por dentro, comparte este video. Tal vez ese alma necesita saber que no hay pozo tan profundo donde la voz no pueda subir y donde Dios no pueda bajar. El valle de sombra y de muerte, la angustia no es tu morada, es solo un pasaje. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No existe un solo creyente que no haya atravesado su propio valle de sombra. A veces ese valle se disfraza de soledad, otras veces de depresión, de desilusión, de pérdida, y otras tantas se presenta con un nombre que nos paraliza por dentro: angustia. La angustia no aparece anunciándose, no pide permiso, no espera tu preparación espiritual. Simplemente llega, se instala en el alma como un huésped hostil y comienza a susurrarte mentiras. Dios no está contigo, nadie te entiende, esto no va a pasar, algo está mal contigo, ya no hay salida. Pero la palabra nos entrega una imagen que desmonta todas esas mentiras. David, el mismo que fue pastor, guerrero, rey y fugitivo, escribió desde lo más profundo de su experiencia: aunque ande en valle de sombra de muerte, él no dijo si ando, sino aunque ande. No lo pone como posibilidad, sino como realidad. Eso nos revela que incluso los ungidos atraviesan angustias, incluso los escogidos caminan por valles oscuros, incluso los que tienen promesas de parte de Dios pasan por temporadas donde el alma tiembla, pero la clave no está en evitar el valle. La clave está en lo que viene después de esa frase: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí está el secreto que puede transformar cómo enfrentas la angustia. El valle no es una señal de abandono. Es un escenario donde Dios promete caminar a tu lado. Dios no siempre evita que pases por el valle, pero siempre promete que no lo pasarás solo. Y si Dios camina contigo, entonces la angustia pierde autoridad. El miedo pierde voz. La sombra pierde sustancia. Fíjate en cómo David define ese valle: sombra de muerte. ¿Qué es una sombra? Una sombra no puede hacerte daño. Una sombra no puede matarte. Una sombra solo indica que hay luz detrás de algo que intenta bloquearla. Es decir, si hay sombra, es porque en algún lugar todavía hay luz. La angustia quiere que pienses que estás rodeado de oscuridad absoluta. Pero la palabra dice: es solo sombra, y la sombra no puede apagar al que camina con el dueño de la luz. David continúa: tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Por qué dos elementos? Porque ambos representan algo clave. La vara simboliza corrección y protección. Es el instrumento del pastor para defender a las ovejas y corregir su camino. El cayado representa dirección, guía suave, apoyo. Es decir,
Dios no solo te acompaña, te dirige, no solo te ve, te cuida, no solo camina a tu lado, te forma mientras avanzas. La angustia quiere inmovilizarte, pero Dios, como buen pastor, quiere conducirte a través del valle, no dejarte en él. La angustia dice, aquí termina tu camino. Dios dice, esto es solo una curva en tu historia. Cuando tú entiendes eso, algo se rompe por dentro. Una cadena invisible, un peso que ya no tiene permiso para quedarse, porque de repente sabes que tu alma tiene un guía. Y no es el miedo, es el Espíritu del Dios vivo. Ahora presta atención a esto. La angustia se convierte en morada cuando dejas de avanzar. El texto dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, aunque me quede. No dice, aunque me acueste. No dice, aunque me detenga. Dice, ando, camino, sigo, avanzo. Y aquí Dios te está hablando claro. No hagas de tu valle una casa. No conviertas tu crisis en identidad. No les pongas nombre eterno a una estación temporal. Tu angustia no es quien tú eres, es por donde estás pasando. Y cuando caminas con Dios, cada paso en la sombra te acerca más al propósito. Cada lágrima regada en ese valle está fertilizando. Tu próxima cosecha, cada noche oscura, está preparando el amanecer que viene detrás. Por eso David termina el Salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso significa que incluso en el valle, el bien te está buscando. La misericordia no se ha ido. El favor de Dios no está en pausa. Solo estás en un tramo del camino que también forma parte del plan. Tú no puedes evitar todos los valles, pero puedes decidir con quién los atraviesas. Y si caminas con el pastor, puedes declarar con autoridad, angustia, no me quedaré aquí. Estoy de paso, y al otro lado me espera una unción más fuerte que la opresión que intentaste sembrar en mí. Hoy Dios te dice, no estás solo en el valle, no te detengas en la sombra, no escuches la mentira de la angustia. Avanza, porque yo voy contigo, y mi vara y mi cayado no te van a soltar. Haz esta oración ahora mismo. Señor, reconozco que he estado caminando por un valle oscuro. He sentido el peso de la angustia. He creído la mentira de que estoy solo. Pero hoy declaro que no me detendré. No haré morada en el valle. Tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, nada me va a destruir. Gracias porque tu vara me protege y tu cayado me guía. Seguiré caminando aunque tiemble. Seguiré avanzando aunque duela, porque sé que este valle tiene salida, y tú eres mi salida. Escribe ahora en los comentarios, no haré morada en mi angustia, Dios me guía a través. Y si conoces a alguien que siente que ya no tiene fuerza para caminar, envíale este mensaje, porque esta verdad puede ser el aliento que lo saque del pozo y lo empuje hacia su victoria. Hoy, mientras el enemigo grita, te vas a quedar aquí, tú vas a responder, mentira. Este valle no es mi final, es el camino hacia mi próxima unción. Amén. Ana y la angustia silenciosa. Cuando ya no puedes hablar, pero Dios aún escucha a Samuel 1:9-18. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y aconteció que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando su boca, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Entonces Elí le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hay angustias que no gritan, hay dolores que no se notan, hay batallas internas que nadie sospecha, pero que están consumiéndote desde dentro. Así vivía Ana. A los ojos de los demás, era solo una mujer estéril, una más entre muchas. Pero en su interior llevaba una angustia que la estaba deshaciendo, y en un día común, en un lugar común,
decidió hacer algo extraordinario: llevar su angustia al altar con el alma completamente desnuda. El texto dice que tenía amargura de alma. Eso no significa simplemente estar triste, significa llevar en el pecho un veneno lento, un dolor profundo que se ha vuelto parte de ti, un peso que nadie ve, pero que tú sientes todo el tiempo. Ana no lloraba con los ojos, lloraba con el alma, y es aquí donde muchos fallan en su guerra contra la angustia. Intentan vencerla desde la mente, con argumentos, con racionalización, con fuerza de voluntad. Pero la angustia no se rompe desde la cabeza, se rompe desde el espíritu, y eso fue lo que Ana hizo. No oró solo con palabras, no oró con teología, oró con el alma. El pasaje dice que su boca se movía, pero no se oía su voz. Eso nos enseña algo poderoso. Dios no necesita volumen para escuchar. Dios responde al quebrantamiento. Mientras su entorno la juzgaba, incluso el sacerdote Elí la confundió con una borracha, Dios estaba oyendo la oración más pura que había salido del templo ese día, porque el quebrantamiento tiene un sonido que el cielo no ignora. Cuando ya no tienes palabras, cuando tu voz se ha secado por tanto llorar, cuando tu alma está al límite, ese es el momento donde Dios está más cerca de lo que imaginas. Y si puedes mantenerte delante de Él, aún sin voz, aún sin fuerzas, aún sin respuestas, la angustia empieza a romperse. Dios no necesita que le expliques todo. Dios solo necesita que vengas, tal como estás, con toda tu carga, con todo tu dolor, con todo tu llanto. El milagro de Ana no comenzó con el nacimiento de Samuel, comenzó cuando derramó su alma, porque el alma cerrada no sana, el alma que reprime enferma, pero el alma que se abre delante de Dios comienza a ser restaurada desde adentro. El sacerdote Elí, sin entender lo que pasaba, le dijo una palabra profética: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición». Y la Escritura dice: «Y se fue por su camino y no estuvo más triste». ¿Ya viste eso? El vientre aún estaba vacío, pero su alma ya no. La angustia no se fue cuando quedó embarazada, se fue cuando Dios la tocó por dentro, cuando la presencia respondió a su clamor silencioso. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. No necesitas decirlo todo bien, no necesitas entender todo lo que sientes, solo necesitas derramar tu alma como Ana, porque el alma que se rinde recibe paz incluso antes de ver el milagro. Haz ahora esta oración con sinceridad. Señor, como Ana, vengo con amargura de alma. He llorado, he callado, he fingido, pero hoy me rindo. No quiero seguir llevando esta angustia como si fuera parte de mí. Hoy la entrego en tu altar. Tócalo todo en mí, aunque no tenga fuerzas para gritar. Mira mis labios temblando, mira mi alma cansada. Respóndeme con tu paz. Y como Ana, yo también quiero salir de este momento con mi tristeza rota por tu presencia. Escribe en los comentarios ahora mismo: aunque no pueda hablar, Dios escucha mi alma. Y si conoces a alguien que está como Ana, llorando por dentro, malinterpretado por fuera, compártelo, porque la angustia que nadie ve, sí la ve el cielo. Y hoy, como con Ana, puede comenzar a romperse desde adentro. Elías bajo el enebro, cuando hasta los valientes quieren rendirse, pero Dios responde con cuidado. 1 Reyes 19, 3, 8. Y viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: «Levántate, come». Esta historia debe ser leída con los ojos del alma, porque si el enemigo logra convencerte de que eres débil por estar angustiado, te robará la esperanza de ser libre.
Elías no era cualquiera, era un hombre de fuego, un profeta que enfrentó a 850 falsos profetas en el Monte Carmelo, que oró y cayó fuego del cielo, que desafió reyes, que vio milagros imposibles, pero también fue humano, y eso significa que tuvo un límite. Después de una gran victoria espiritual, Jezabel lo amenaza, y Elías, el mismo que enfrentó multitudes, huye, se va al desierto, se sienta bajo un árbol, y dice una frase devastadora: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». ¿Te das cuenta? El profeta que hizo descender fuego, ahora pide morir. El hombre de fe se quiebra por dentro. Esto nos enseña algo vital. La angustia no siempre llega cuando estás mal espiritualmente. A veces llega justo después de tus mayores conquistas. ¿Por qué? Porque cuando bajas la guardia emocionalmente, el enemigo lanza su dardo. Porque después de pelear tanto, el alma queda vulnerable. Porque muchas veces ganamos batallas públicas, mientras perdemos guerras internas. Elías no estaba poseído ni alejado de Dios. Estaba agotado emocionalmente, vacío, desilusionado, y en vez de tratarlo con juicio, Dios lo trata con compasión. No le dice: «¿Dónde está tu fe?». No le dice: «¿Cómo te atreves a rendirte?». No lo reprende, lo toca, lo alimenta, lo deja dormir y lo llama de nuevo a levantarse. Qué ternura hay en este Dios que sabe cuándo necesitas corrección y cuándo necesitas cuidado. Elías no fue reprendido, fue restaurado. Esto es una revelación. Dios sabe que el alma angustiada no necesita doctrina, necesita consuelo. No todos los que quieren rendirse han perdido la fe. Algunos solo necesitan ser alimentados de nuevo, ser tocados por un ángel, ser dejados dormir sin culpa. ¿Y tú? ¿A cuántas personas como Elías has juzgado por quebrarse? ¿A cuántas veces te has juzgado tú mismo por no poder más? Hoy Dios quiere enseñarte. No estás derrotado por estar cansado. Estás en pausa para ser sanado. Lo que Elías vivió fue una intervención divina, y aquí está la clave. Dios no solo lo levantó físicamente. Dios le dio nuevo propósito. Después de comer y dormir 2 veces, el ángel le dice: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios no terminó con él. Dios redefinió su camino. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando la angustia te hace querer dormir debajo del árbol de la rendición? ¿Te quedas allí? ¿Te entregas? ¿O permites que Dios te alimente de nuevo? Escucha, tu ministerio no terminó. Tu historia no acabó. Tu llamado no murió. Solo necesitas un toque del cielo, un alimento espiritual, un descanso sin culpa, y luego volverás a caminar. Hoy el Espíritu Santo te dice: «Yo no te traje hasta aquí para dejarte tirado. Solo estás bajo el enebro porque quiero hablarte de nuevo, no para que mueras, sino para que resucites». Haz esta oración con sinceridad. «Señor, me siento como Elías, cansado, sin fuerzas, con ganas de rendirme. Pero hoy no me escondo, hoy me dejo encontrar por ti. Tócame, aliméntame, déjame descansar, y cuando llegue el momento, levántame con nueva fuerza para caminar el largo camino que aún me queda». Escribe en los comentarios: «No moriré debajo del enebro, seré restaurado por Dios». Y si conoces a alguien que está a punto de rendirse, comparte este mensaje, porque hoy Dios no está buscando héroes que nunca caen. Está buscando hijos que aún caídos se dejan tocar. La presencia que rompe la angustia, cuando no necesitas que todo cambie, sino saber que Dios está contigo. Éxodo 33, 14-15. Y él dijo: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Y Moisés respondió: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». La angustia se alimenta del aislamiento, se fortalece cuando sentimos que estamos solos.
que nadie nos entiende, que estamos librando una guerra que nadie ve. Esa es su raíz, la sensación de ausencia, pero no necesariamente de personas, sino de Dios, porque el alma humana, aún rodeada de gente, solo descansa cuando sabe que Él está allí. Moisés lo entendió. Después de haber visto milagros, de haber oído la voz de Dios, de haber presenciado la gloria sobre el Sinaí, hubo un momento en que se sintió vulnerable. La carga del liderazgo, el peso del llamado, el desánimo del pueblo, el temor por el futuro, comenzaron a formar una tormenta interna. Y fue en ese contexto que Dios le habló. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Qué poderosa promesa! Dios no le dijo, te voy a resolver todo. No le dijo, te quitaré el problema. No le dijo, te evitaré las batallas. Le prometió su presencia y le prometió descanso, porque donde está su presencia, el alma encuentra un refugio invisible, un lugar dentro del caos donde el espíritu puede respirar, un espacio sagrado que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con aquel que lo sostiene todo. Y Moisés respondió algo que se convirtió en una declaración profética para todos los que enfrentan angustia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, no quiero una solución si tú no vienes conmigo. No quiero avanzar si no estás presente. Prefiero el desierto contigo que la tierra prometida sin ti. Eso es madurez espiritual. Eso es entender que la verdadera victoria no es externa, sino interna. Es saber que no necesitas que todo cambie, si sabes que Dios está contigo en medio del proceso. La angustia pierde poder cuando abrazas esa verdad, porque la angustia se alimenta de preguntas sin respuesta. ¿Y si no sale bien? ¿Y si me falla? ¿Y si no puedo? ¿Y si estoy solo? Pero la presencia de Dios responde todas esas preguntas sin necesidad de palabras. Cuando Él está, tu alma lo sabe. Y aunque no lo entiendas todo, puedes dormir en paz. David también lo entendía cuando decía en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios no es un concepto teológico, es una realidad tangible para el espíritu. Es ese susurro que calma, esa sensación de abrigo en medio del viento, esa voz que dice, aquí estoy. Por eso el enemigo hace todo lo posible para que no busques su presencia, porque sabe que si te mantienes en intimidad con Dios, la angustia no podrá gobernarte. Te distrae, te llena de tareas, te encierra en tu celular, te bombardea con noticias, con ruido, con miedos, todo para que olvides que la cura ya fue dada. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso no es solo dormir, es que el alma deje de luchar sola, es que la mente deje de correr, es que el corazón deje de defenderse de todo, y eso solo lo da la presencia de Dios. Hoy quiero preguntarte con amor, ¿has priorizado su presencia o su solución? ¿Has buscado más la respuesta o al Dios que responde? Quizás llevas días, semanas, años pidiendo que la angustia desaparezca, cuando lo que necesitas es entrar en tu cuarto, cerrar la puerta, levantar tus manos y decir, Señor, no vengo a pedir, vengo a estar, y si tú estás, mi alma descansará. Haz esto. Ahora cierra los ojos, respira y di, Espíritu Santo, ven, hazme sentir tu presencia aquí. No te pido cosas, te pido a ti, porque si tú estás, nada me falta. Aunque el valle siga, yo sigo contigo. Escribe en los comentarios como declaración de fe, la presencia de Dios es mi descanso. No camino solo. Y si conoces a alguien que está buscando respuestas en todas partes, menos en la presencia, comparte este mensaje, porque hoy más que nunca, la angustia está intentando reinar en los corazones. Pero tú y yo sabemos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Pablo y la espina en la carne. Cuando la angustia no se va, pero la gracia te sostiene. 2 Corintios 12, 7, 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La angustia duele más cuando no se entiende, cuando creemos que lo que sentimos es una prueba de que algo está mal con nosotros, cuando pensamos que si fuéramos más espirituales, si oráramos más, si tuviéramos más fe, ya deberíamos estar libres de ese peso en el alma. Pero Pablo nos enseña algo completamente diferente. Aquí tenemos al apóstol de los milagros, el plantador de iglesias, el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Y sin embargo, sufre. Lleva consigo un aguijón en la carne, un dolor persistente, algo que lo debilita, que lo angustia, que lo expone. Y lo más impactante, Dios no se lo quita. No sabemos exactamente qué era ese aguijón. Algunos creen que era una enfermedad, otros que era un tormento mental o una persecución constante. No importa. Lo que importa es que era un sufrimiento real, continuo, desgastante, y que Dios permitió. ¿Y por qué? Porque ese dolor, en lugar de destruir a Pablo, lo mantenía conectado a la gracia. Lo hacía humilde, lo hacía dependiente, lo hacía consciente de que su poder no estaba en su fuerza, sino en Cristo viviendo a través de él. Aquí viene la primera gran revelación. No toda angustia es castigo. Algunas son el contexto donde Dios quiere revelar su gracia de forma más profunda. Pablo oró 3 veces para que el Señor lo quitara, y la respuesta divina fue desconcertante. Bástate mi gracia, eso es todo. No le dijo: te lo quitaré en 3 días. No le dijo: estoy a punto de resolverlo. No le dijo: es temporal, aguanta un poco más. Solo le dijo: mi gracia es suficiente para ti, y eso basta cuando lo entiendes en el Espíritu, porque la gracia de Dios no es solo un favor inmerecido, es una fuerza interior, es una presencia sostenedora, es una cobertura invisible que te permite respirar cuando el mundo te asfixia. Pablo aprendió algo que hoy tú necesitas aprender. Hay dolores que no desaparecen, pero tampoco te destruyen, porque son el lugar donde Dios te sostiene día tras día. Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Escuchaste eso? Se gloriaba de sus debilidades. No porque fuera masoquista, no porque disfrutara sufrir, sino porque había descubierto que la debilidad no es el final. Es el punto de inicio del poder de Dios en acción. Hoy Dios te está enseñando algo clave. Tú no necesitas ser fuerte para romper la angustia. Necesitas ser rendido. Necesitas aceptar que si su gracia está sobre ti, entonces lo que hoy te duele no te matará. Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Pablo: bástate mi gracia. No necesitas que todo desaparezca para descansar. No necesitas sentirte en control para respirar. Solo necesitas recordar que la gracia te cubre, te renueva, te empuja, y que aun cuando la espina sigue ahí, su poder te levanta cada mañana. Haz esta oración: Señor, he pedido que quites mi angustia, y sé que tú puedes hacerlo. Pero si en tu sabiduría decides no quitarla hoy, enséñame a vivir bajo tu gracia. Hazme fuerte desde mi debilidad. Hazme libre desde tu verdad. Hazme caminar cada día con la certeza de que si tu gracia está sobre mí, entonces nada podrá aplastarme. Ni esta angustia, ni este peso, ni esta espina. Escribe en los comentarios esta frase de madurez espiritual: bástate mi gracia, ahí venceré mi angustia.
Y si conoces a alguien que está viviendo con una espina, con una angustia persistente, comparte esta enseñanza. Tal vez hoy Dios no le prometa que lo va a quitar, pero sí le recordará que su gracia lo sostendrá todos los días. La fe refinada en fuego, como la angustia prepara el alma para la gloria. 1 Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que Dios permite angustias que no entendemos. Las permite no para destruirnos, sino para refinarnos. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere que comprendas con estas palabras que tienen un peso espiritual eterno. Pedro escribe a una iglesia perseguida, a creyentes que están sufriendo por su fe, personas reales, con angustias reales, viviendo situaciones que los desgarran. Y sin embargo, Pedro les dice: aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos, esto tiene un propósito más alto. ¿Qué propósito? Refinar la fe, pulir el oro del alma, prepararte para que tu vida no termine en cenizas, sino en gloria. La angustia pone a prueba tu fe, la exprime, la sacude, la despoja de adornos, y lo que queda después de una temporada de angustia no es una fe bonita, es una fe verdadera. Pedro lo compara con el oro. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo se refina el oro? Se mete en horno. Se calienta a temperaturas extremas, se derrite, y en ese proceso todas las impurezas suben a la superficie. Entonces el orfebre las retira, y el metal queda más puro que antes. Así trabaja Dios con tu fe, no con castigo, no con crueldad, sino con un fuego espiritual que revela lo que sobra y lo que es eterno. Y sí, el proceso duele. Sí, produce angustia. Sí, te hace sentir vulnerable, pero no es destrucción, es purificación. Dios no te mete al fuego para quemarte, te mete para transformarte, para que lo que salga del otro lado de esta prueba sea algo que resista cualquier tormenta futura. ¿Sabes? ¿Qué hace la angustia con la fe falsa? La deshace. Porque la fe basada en emoción, en eventos, en promesas humanas, no sobrevive al fuego. Pero la fe basada en la palabra, la fe formada en el secreto, la fe forjada en la intimidad, sale más fuerte de cada valle. Por eso Pedro dice que esa fe refinada será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Dicho de otra manera, cada lágrima que has sembrado en la angustia va a florecer en honra eterna. Cada batalla secreta que has librado va a producir gloria que el mundo no entenderá. Tu dolor no es en vano, tu angustia no es aleatoria. Dios la está usando, y un día, cuando mires atrás, verás que lo que hoy te quebranta estaba puliendo en ti un carácter que el cielo aplaude. Haz esta oración con fe. Señor, no quiero resistirme más al fuego. Sé que no es para destruirme, sino para purificarme. Tú estás refinando mi fe, estás quitando el miedo, la duda, la vanidad, el orgullo, la dependencia humana, y estás dejando una fe verdadera, una fe que aguanta, una fe que sobrevive, una fe que honra a Jesús aún en la oscuridad. Gracias por no dejarme igual. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para pasarme por el fuego. Escribe en los comentarios: mi fe está siendo refinada. Esta angustia no me destruye, me forma. Y si conoces a alguien que no entiende por qué está sufriendo, comparte este bloque. Porque quizás nadie le dijo que el fuego no es señal de castigo, sino de preparación, y que si permanece, el oro va a brillar. El gozo del Señor es tu fuerza.
Como el Espíritu Santo reemplaza la angustia con alegría sobrenatural. Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Hay momentos en la vida donde todo a tu alrededor parece estar de pie, pero tú por dentro estás derrumbado. Cumples tu trabajo, asistes a la iglesia, saludas a todos como si nada, pero la angustia ha ocupado tu habitación interior. Y en esos momentos, incluso la fe parece insuficiente. La fuerza física no alcanza, el ánimo natural se apaga. Pero la palabra declara algo que parece una contradicción espiritual. El gozo del Señor es vuestra fuerza. No dice que la fuerza viene del esfuerzo. No dice que la fuerza viene del descanso físico. No dice que la fuerza viene de la victoria. Dice que viene del gozo. Pero ¿qué tipo de gozo es ese? No es emoción. No es entusiasmo, no es felicidad pasajera, es gozo espiritual, una convicción interior provocada por la presencia del Espíritu Santo que te hace estar de pie, aunque todo parezca desmoronarse. Este versículo ocurre en un momento particular de la historia de Israel. El pueblo acaba de regresar del exilio. Están reconstruyendo Jerusalén, han redescubierto la ley de Dios. Y al escucharla, se sienten profundamente tristes y arrepentidos. Están angustiados, lloran, se duelen. Pero Nehemías y los levitas les dicen algo inesperado. No lloren, no estén tristes. Hoy es un día santo. El gozo del Señor es su fuerza. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te hundas en la angustia de tu pasado. No quiere que te quedes atrapado en lo que no hiciste bien. Él quiere que entiendas que hay una fuerza espiritual que se activa cuando abrazas el gozo que viene de Él. Ese gozo no niega la angustia, pero la supera, la reemplaza, la desarma. El gozo del Señor es como un río que inunda lentamente el campo, seco del corazón. Es la sonrisa que brota sin explicación lógica. Es la risa que aparece en medio de la batalla. Es el canto que se alza cuando todo debería estar en silencio. ¿Y cómo se recibe ese gozo? La palabra nos lo dice. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. No es un gozo humano. Es el gozo que brota de una comunión constante con el Espíritu Santo. Por eso, si estás angustiado, no busques primero que todo se solucione. Busca que el Espíritu te llene. Y cuando Él te llene, el gozo vendrá. Y cuando el gozo venga, la fuerza regresará. Esa es la ecuación espiritual. Comunión, gozo, fuerza, victoria. La angustia debilita porque seca el corazón. El gozo fortalece porque lo hidrata desde el cielo. Hoy, Dios quiere darte acceso a ese gozo sobrenatural. No el de los sentidos, no el de las noticias, no el de una circunstancia ideal, el gozo de su presencia, el gozo de su perdón, el gozo de su compañía constante, y ese gozo es una medicina para el alma. Proverbios 17:22 lo confirma, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Sientes que tus huesos están secos. ¿Sientes que has perdido la fuerza para levantarte? ¿Sientes que estás viviendo por inercia? Entonces escucha esto. No necesitas una solución, necesitas gozo. Y el gozo no lo produce el mundo, lo imparte el Espíritu. Haz esta oración. Espíritu Santo, sé que he estado habitando en la angustia, sé que mi corazón se ha secado de tanto esperar, pero hoy te pido, reemplaza mi tristeza con tu gozo. Lléname desde dentro. Haz brotar en mí una risa santa. Hazme recordar que tú estás conmigo, que no estoy solo, que tengo herencia, que tengo promesa, que tengo vida. Lléname con el gozo que me fortalece. Lléname con el gozo que vence la angustia.
Escribe en los comentarios con fe: el gozo del Señor es mi fuerza. Hoy rompo con la tristeza espiritual. Y si conoces a alguien que está seco, desgastado, desconectado de la alegría verdadera, comparte este bloque, porque el Espíritu Santo quiere restaurar lo que la angustia silenciosa ha robado durante años. Hoy puedes comenzar a vivir una vida nueva, no porque todo cambió, sino porque el gozo del Señor volvió a ser tu fuente. Alabanza que rompe cadenas. Cuando tu adoración en la angustia provoca milagros. Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Cuando la angustia golpea con más fuerza, uno de los primeros reflejos del alma es el silencio. El dolor paraliza la oración, el temor apaga la voz, el cansancio bloquea el canto, pero es precisamente ahí, en ese umbral oscuro donde ya no tienes fuerzas, donde Dios te invita a hacer lo que el infierno jamás espera: adorar. Pablo y Silas fueron arrestados por predicar, golpeados injustamente, encarcelados sin juicio, encadenados en lo más profundo de una prisión romana, húmeda, oscura, helada. La noche ya había caído, las heridas ardían, las paredes no ofrecían esperanza, y sin embargo, cantaron. No cuando fueron liberados, no cuando llegó la respuesta, no cuando vieron un ángel. Cantaron en medio de la angustia, oraron, adoraron, levantaron un sonido celestial en un ambiente de opresión, y eso desató el cielo. El texto dice: sobrevino de repente un gran terremoto, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Ves la conexión? La alabanza en la angustia libera, sacude lo que está estancado, rompe lo que parece eterno, y no solo te impacta a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. La angustia quiere aislarte, la alabanza te conecta con el cielo, la angustia quiere silenciarte, la alabanza libera tu espíritu. La angustia quiere convencerte de que estás solo. La alabanza proclama que Dios sigue ahí. El enemigo teme a un creyente angustiado que aún canta, porque eso le recuerda al infierno que la fe verdadera no depende del entorno, depende de la comunión. Cuando Pablo y Silas adoraron, no estaban ignorando su realidad. Estaban gobernándola desde lo alto. Eso es lo que hace la alabanza profética. No niega el dolor, no finge alegría. Proclama una verdad superior, que Dios sigue siendo digno, aunque la celda siga cerrada, y eso rompe la angustia. No porque desaparezca mágicamente, sino porque pierde el control sobre tu alma. Escucha, mientras la angustia gobierna, la alabanza calla, pero cuando decides alabar, la angustia retrocede. La alabanza no es música, es una arma de guerra, es tu forma de declarar que lo que sientes no define tu destino, que lo que vives no tiene la última palabra, que aunque estés atado físicamente, tu espíritu no será encadenado. Hoy Dios quiere darte esta herramienta espiritual. Hoy el Espíritu Santo quiere devolverte el canto, ese himno que perdiste, esa melodía que el dolor apagó, esa voz que una vez adoró con libertad y que ahora está en silencio. Recupérala. No esperes a que pase la tormenta. No pongas condiciones. Abre tu boca en medio del llanto. Adora mientras tiemblas. Canta aunque no sientas. Y verás que algo se va a romper. Algo se va a sacudir. Y no solo tus cadenas, también las de quienes te escuchan. Haz esta oración ahora. Señor, como Pablo y Silas, me encuentro en una cárcel invisible, angustiado, cansado, herido,
pero hoy decido alabar. Hoy te doy mi voz rota, hoy te entrego mi canción herida, porque sé que tú habitas en medio de la alabanza. Y si tú habitas allí, la prisión ya no me retiene. Suelta mis cadenas, Señor, y mientras canto, trae libertad. Escribe ahora mismo en los comentarios: aunque esté en prisión, cantaré. Mi alabanza romperá esta angustia. Y si conoces a alguien que está en silencio por dentro, comparte este mensaje, porque quizás solo necesita escuchar que una voz quebrada en alabanza es más poderosa que 1000 gritos de angustia. Hoy puedes empezar a adorar, no cuando todo esté bien, sino porque Dios ya está en medio de tu noche. El silencio de fe. Cuando Dios rompe la angustia diciendo: estaré contigo y pelearé por ti. Éxodo 14:13-14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Pocas situaciones son tan angustiantes como estar atrapado. Frente a ti, un mar. Detrás de ti, un ejército. Y en tu alma, el peso de pensar: no hay salida. Eso vivió el pueblo de Israel. Después de haber salido con poder de Egipto, después de haber visto milagros, la angustia regresó. ¿Por qué? Porque la amenaza regresó. Porque a veces, aunque avanzas, el miedo te persigue. Porque no basta con salir físicamente. También hay que ser libre internamente. Y es ahí, frente al Mar Rojo, con el enemigo acercándose y la muerte a sus espaldas, donde escuchan una frase que jamás olvidaron: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué declaración tan gloriosa! No dice: corran, no dice: luchen, no dice: defiéndanse. Dice: quédense tranquilos, yo pelearé por ustedes. Ese es el Dios que rompe la angustia. Él que no necesita que tú tengas todas las respuestas. El que no depende de tu fuerza para traer salvación. El que se para entre tú y tu enemigo y dice: hasta aquí llegaste, Faraón, hasta aquí llega tu angustia, desde aquí peleo yo. ¿Te das cuenta? La angustia se rompe no solo con más fe, sino con más confianza. No con actividad frenética, sino con entrega profunda. No con hacer, sino con creer. Moisés le dijo al pueblo: estad firmes, no temáis. Ved la salvación del Señor. Eso es fe en su expresión más pura. No una fe para mover el mar, sino una fe para esperar que Dios lo abra. La angustia por naturaleza es inquieta, te hace correr sin dirección, te obliga a tomar decisiones apresuradas, te empuja a hablar más de la cuenta, te lanza a actuar por desesperación. Pero Dios dice: tranquilo, yo peleo. Tú confía, y cuando confías, el cielo se mueve. Cuando te callas, la voz de Dios resuena. Cuando descansas, el mar comienza a abrirse, porque la fe verdadera no grita, espera, no empuja, reposa, no se impone, obedece, y esa fe es la que aplasta a la angustia. Hoy el Espíritu Santo te pregunta: ¿puedes quedarte tranquilo mientras yo peleo por ti? ¿Puedes dejar de correr, de agitarte, de intentar controlar? ¿Puedes pararte firme y mirar lo que yo voy a hacer? A veces, la mayor batalla espiritual es confiar en silencio, no porque te resignes, sino porque sabes que el Dios que te sacó de Egipto no te va a dejar morir en el desierto. Y lo más glorioso es esto: los egipcios que hoy te angustian, no los verás más. El enemigo que hoy parece tenerte acorralado no pasará del límite que Dios ha puesto. El mar que hoy parece bloquearte pronto será tu camino hacia la libertad. Haz esta oración ahora: Señor, me siento atrapado. La angustia me ha rodeado. He querido huir, he querido pelear, pero hoy decido hacer lo que tú me pediste: estar tranquilo, esperar, confiar.
no con pasividad, sino con esperanza firme. Porque tú no has perdido una sola batalla, y esta tampoco la perderás. Hoy descanso en tu voz, y mientras tú peleas, yo alabo. Escribe en los comentarios como acto de fe silenciosa: Jehová peleará por mí. Hoy descanso. Y si conoces a alguien que está rodeado por la angustia, por amenazas, por miedos que lo paralizan, comparte esta palabra. Porque quizás no necesita correr más. Solo necesita recordar que hay un Dios que pelea por los suyos. Y que, cuando Él se levanta, ningún mar puede resistir. Dios en el horno, cuando la angustia no se apaga, pero arde junto a ti la presencia que lo transforma todo. Daniel 3, 24, 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hay angustias que Dios no apaga, hay fuegos que no desaparecen, hay hornos que no se cierran, pero hay una gloria más grande. Dios entra al horno contigo. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, lo entendieron. No adoraron la estatua, no se rindieron al miedo, pero tampoco fueron librados del horno antes de entrar. Entraron, fueron atados, fueron lanzados, y dentro del fuego Dios los esperó. Esto cambia por completo nuestra perspectiva del sufrimiento. Muchos oran: Señor, líbrame del fuego, pero la oración madura es: Señor, quédate conmigo en el fuego. El texto dice que Nabucodonosor vio 4 personas, uno más de los que fueron lanzados, un cuarto hombre que no estaba afuera esperando que salieran, sino adentro acompañando su fe. Ese cuarto hombre es Jesús. La angustia muchas veces es como ese horno: quema, aprieta, asfixia. Pero cuando la presencia de Cristo aparece en medio de ese horno, algo cambia. No el calor, no las circunstancias. Cambia la atmósfera, cambia la autoridad, cambia el propósito. El rey lo reconoció. El cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El fuego reveló la presencia que en la calma no se habría visto. ¿Y sabes qué es aún más glorioso? El fuego solo quemó las sogas. No quemó sus cuerpos, no quemó sus ropas, no dañó sus cabellos. La angustia que parecía destruirte es la misma que está rompiendo tus cadenas. Ellos salieron del fuego libres, y el rey, testigo del milagro, reconoció la grandeza de su Dios. Ese es el poder del horno. No solo te transforma a ti, impacta a los que te observan. Cuando tú atraviesas la angustia adorando, confiando, rendido, el mundo ve a Jesús en ti, y entonces tu prueba deja de ser un castigo y se convierte en un altar de gloria. Hoy Dios no te dice que evitará todos los hornos, pero sí te dice: nunca los pasarás solo, siempre estaré en medio del fuego contigo, y saldrás sin olor a humo, pero con un testimonio de fuego. Haz esta oración: Señor, no me gusta este horno, no lo entiendo, no lo pedí, pero si tú estás aquí, no necesito más. Sé que el fuego no me quemará, sé que las sogas se van a romper, y sé que al otro lado mi fe será más fuerte y tu gloria será visible en mí. Gracias por no esperarme fuera del horno, sino por caminar conmigo adentro. Escribe en los comentarios: Dios está conmigo en el horno. La angustia no me consumirá. Y si conoces a alguien que siente que el fuego lo va a destruir, comparte esta palabra. Porque no se trata de apagar el horno, se trata de descubrir quién camina contigo adentro. Orar hasta que la angustia se rinda.
La insistencia espiritual que rompe la opresión invisible, Mateo 26:44, y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Una de las trampas más peligrosas de la angustia es la resignación. Cuando ya oraste, ya lloraste, ya hablaste con Dios, y parece que nada cambió. Ese es el punto donde muchos bajan los brazos, donde el silencio espiritual comienza a parecer abandono, donde el alma empieza a convencerse de que ya no hay nada más que hacer. Pero Jesús nos enseñó que incluso en el momento más oscuro del alma, la oración nunca deja de ser una herramienta viva. En Getsemaní, Jesús ya había sentido la tristeza hasta la muerte. Ya se había postrado, ya había sudado gotas de sangre, ya había clamado una vez: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Y no hubo respuesta inmediata. El cielo no tronó. El Padre no intervino. No vino un ángel a detener el proceso, pero Jesús volvió a orar. Y luego una segunda vez. Y luego una tercera vez. No cambió sus palabras. No cambió su teología. No cambió su tono. Oró diciendo las mismas palabras. ¡Qué humildad tan profunda! ¡Qué entrega tan completa! ¡Qué persistencia tan reveladora! Jesús nos enseñó que a veces no se trata de orar algo nuevo, sino de no soltar lo que ya sabes que debes decir. La insistencia espiritual no es repetición vacía, es fidelidad bajo presión. Es decirle al Padre: aunque no vea nada, no me moveré de aquí hasta que mi alma esté alineada contigo. La angustia se rinde no solo cuando Dios responde, sino cuando tú decides no abandonar el altar. Jesús no insistió porque desconfiara del Padre. Insistió porque sabía que el alma necesita tiempo para alinearse con el propósito eterno. Y ese tiempo solo se gana en oración. Muchos creen que la oración solo sirve si Dios actúa como esperamos, pero a veces la oración sirve para que nosotros seamos transformados desde dentro, para que el alma se tranquilice, para que el espíritu se fortalezca, para que la carne se someta. Jesús oró 3 veces y luego se levantó con paz, no porque la cruz hubiera desaparecido, sino porque la angustia ya no gobernaba su interior. Esa es la victoria real. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: vuelve a orar, insiste, no porque Dios no haya escuchado, sino porque tu alma necesita permanecer en comunión hasta que el temor retroceda. No importa si ya dijiste esas palabras 1000 veces, no importa si ya suplicaste antes, no importa si sientes que nada ha pasado. Vuelve, ora, insiste, quédate en el lugar de encuentro, y allí, en ese altar secreto, la angustia perderá su trono. Haz esta oración ahora. Padre, sé que ya he venido antes, he orado, he pedido, he llorado, pero hoy vengo de nuevo, y no vengo a negociar, vengo a rendirme. Aunque nada cambie afuera, haz algo dentro de mí. Quita el poder de la angustia sobre mi alma. Hazme insistente, hazme estable, hazme capaz de orar, hasta que el miedo se convierta en paz. Escribe en los comentarios: voy a orar hasta que la angustia se rinda. No soltaré el altar. Y si conoces a alguien que dejó de orar porque se sintió frustrado, comparte este bloque, porque quizá esa persona necesita entender que la victoria no está en la respuesta inmediata, sino en la persistencia silenciosa que transforma el alma. Hoy puedes decidirlo. No vas a huir, vas a quedarte y vas a orar hasta que el cielo entre en tu pecho. Si estás leyendo esto, significa que llegaste hasta el final de uno de los viajes espirituales más profundos que un alma puede atravesar. No todos llegan aquí. Muchos comienzan, pero se distraen. Otros escuchan, pero se desconectan. Algunos
Incluso sienten algo, pero no permanecen. Pero tú sí, tú decidiste quedarte hasta el final. Tú soportaste el proceso. Tú resististe el peso de este mensaje. Tú caminaste cada paso, lloraste en cada valle, adoraste en cada horno y persististe en cada altar. Y por eso eres parte de los pocos. Eres de los que entienden que Dios no habla solo para emocionar. Habla para transformar, habla para sanar, habla para levantar. Hoy quiero felicitarte de corazón, porque no todos buscan un mensaje como este, y muchos que lo buscan no llegan al final. Pero tú llegaste, y eso no es casualidad, es señal de que estás siendo preparado para algo más grande. Dios te ha llevado por esta enseñanza porque no quiere que sobrevivas a la angustia. Quiere que la rompas, que la venzas, que la gobiernes con autoridad espiritual. Y ahora te toca a ti hacer algo. Escribe en los comentarios esta frase especial que marcará a todos los que llegaron al final de esta jornada. He caminado con Dios hasta el final. La angustia ya no tiene poder sobre mí. Escríbela con convicción, con gratitud, con reverencia, porque ese testimonio será una bandera espiritual para otros que aún están luchando. Y no lo hagas solo por ti. Hazlo, porque yo quiero ver quiénes son los elegidos que permanecen, los que no se rinden, los que se alimentan hasta el último pan del banquete, los que no huyen cuando el mensaje pesa. Ahora, escucha con atención. Este video no es solo un contenido que viste, es un altar que viviste. Y un altar no se abandona con ligereza. Por eso te pido, comparte este mensaje. Hazlo llegar a alguien que no puede más, a alguien que está por rendirse, a alguien que se siente solo, porque puede que tú ya hayas recibido tu liberación. Pero hay miles allá afuera clamando por una palabra como esta. Cada vez que compartes, no estás haciendo publicidad, estás extendiendo el reino, estás ayudando a arrancar a alguien de la angustia, estás construyendo puentes entre el quebranto humano y el consuelo divino. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. No por mí, por ti, por tu alma, por tu vida espiritual. Porque este canal no es entretenimiento. Es un pozo donde el Espíritu Santo derrama agua para los sedientos. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque tienes sed y Dios quiere saciarte. Dale me gusta a este video también. No por vanidad, sino porque cada vez que lo haces, estás diciendo al algoritmo de esta plataforma, muéstrale esta palabra a más personas rotas. Es una forma moderna de evangelizar. Es una manera de decirle al mundo, yo apoyo este mensaje porque yo mismo fui sanado. Y por último te digo esto, sigue aquí, no te vayas, no vuelvas a distraerte con lo que no alimenta. Quédate con nosotros, busca más enseñanzas, sigue creciendo, sigue sanando, sigue caminando con Dios, porque la angustia ya no tiene dominio sobre ti. Pero tu alma necesita seguir fortalecida. Tu fuego necesita mantenerse encendido. Hoy, al cerrar este video, no apagues tu espíritu. Quédate unos minutos en silencio, sin moverte, sin correr a lo próximo. Solo respira, cierra los ojos y dale gracias al Señor por esta palabra. Dile algo, lo que quieras, pero que sea desde el corazón, porque ese momento final también es parte del milagro. Ahora seguimos con la reflexión final, el último tramo que sellará este encuentro con profundidad, ¿verdad? Y un llamado a una transformación real. ¿Estás listo? Aquí va. Reflexión final. ¿Cómo Dios enseña? A romper la angustia al final de esta enseñanza, hay algo que debes saber. Tú ya no eres el mismo. Quizás el mundo aún no lo nota, pero tu espíritu lo sabe, tu alma lo siente. Hay algo que se rompió, hay algo que se soltó, hay algo que ya no tiene poder sobre ti. No fue una emoción, no fue sugestión, fue el poder del Espíritu Santo hablándote con claridad. Y ahora tienes que decidir qué harás con esto. ¿Lo dejarás pasar como una buena enseñanza más?
¿O lo tomarás como la llave que abrirá una nueva etapa en tu vida espiritual? Dios te habló, y no lo hizo porque sí. Te habló porque te ama, te ve, te oye, te ha escogido. La angustia que tú vivías no era normal, era una estrategia del enemigo para quebrantar tu identidad, robar tu propósito y enfriar tu fe. Pero ya no más, porque ahora tú sabes cómo pelear. Sabes que puedes adorar en la prisión, sabes que puedes orar sin cesar, sabes que puedes confiar aunque el mar no se abra. Sabes que hay un Dios que pelea por ti, y sabes que aunque entres al horno, Él estará allí contigo. Hoy quiero que te sientas parte de algo más grande. No eres solo un espectador, eres un guerrero, eres un testigo, eres una voz, eres una prueba viviente de que Dios sigue rompiendo cadenas. Pero no te quedes con esto. Haz de este canal tu espacio de alimento espiritual. Haz de esta comunidad tu familia de fe. Haz de cada video una nueva oportunidad para seguir recibiendo dirección del cielo. Y si alguna vez vuelves a sentir angustia, porque sí, a veces vuelve a intentar colarse, vuelve aquí, vuelve a este altar, reproduce esta palabra y recuérdale a tu alma todo lo que ya sabes, que la angustia no es tu morada, que el gozo del Señor es tu fuerza, que la gracia te basta, que la presencia de Dios camina contigo y que tú has sido escogido para vivir en libertad. Hoy eres libre y ese es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video, pero por ahora, quédate en silencio un instante, honra este momento y dale gracias al Señor por la victoria que ha comenzado en tu interior. Amén.